¿Qué tal, chicos y chicas? Mi nombre es Daniel. Estamos muy contentos todos de volvernos a ver, de reencontrarnos en este año 2021, y a lo largo de estos meses vamos a enviarles una serie de videos que queremos que los vean con atención y sobre todo que puedan hacer las actividades y la información que les estamos dando, que las puedan poner en práctica. Dadas las circunstancias que todos ya sabemos con el COVID-19, tenemos de repente un poco más de tiempo estando en casa, y eso nos va a permitir de repente replantear nuestras estrategias que tenemos para poder ver nuestro objetivo de vida o hacia dónde queremos llegar, ¿no? Pero nada de esto sería posible si no fuera por el esfuerzo de Refinería La Pampilla Repsol, que gracias a ellos desde hace 14 años estamos acompañando a los jóvenes a lo largo de diferentes colegios. Y lo que nos importa es que ustedes puedan encontrar en este tipo de sesiones algunas herramientas que puedan servirles durante toda su etapa de la adolescencia. Entonces, el día de hoy, para empezar, quiero contarles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de el tema es barreras mentales. ¿Qué cosas son las barreras mentales? Primero quiero que prestemos atención y hagamos una actividad juntos. Es algo que van a ver que la van a pasar muy bien. Lo que quiero que hagan es, les voy a enseñar una imagen y van a ver que es una zapatilla. Y esa zapatilla hay dos colores que pueden aparecer. O lo pueden ver de color rosado con blanco, o lo pueden ver de color plomo con turquesa. Quiero que unos minutos, les voy a dar un minuto para que vean la imagen y presten atención a qué color ven, o logran ver los dos colores. Y en un ratito volvemos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. ¿Qué les pareció? ¿Qué color lograron ver? Yo les sugiero que de repente esa imagen la puedan compartir con sus papás, con sus hermanos, y se van a dar cuenta que algunos van a verlo de un color, o de repente a otros van a poder ver ambos colores. No se trata de un truco, simplemente es un efecto visual, tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro observa las cosas, y lo tomamos de ejemplo porque queremos justamente hablar de las barreras mentales que a veces nos limitamos. Si yo les digo, o sus familiares les dicen, no, yo lo veo de color rosado y tú no lo estás viendo de color rosado, el hecho de que tú quieras verlo rosado a veces puede ser que tú pongas una barrera mental y que no quieras hacerlo, o que de repente te rindas. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre esas barreras mentales, y que no te vaya a pasar, sino que simplemente tomes esa experiencia y que sepas cuál es la mejor estrategia para poder salir adelante, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre qué cosas son las barreras mentales. Las barreras mentales son pensamientos o creencias que tenemos de nosotros mismos, de una situación o de nuestro entorno, que muchas veces por miedo que podemos sentir, o porque tratamos de justificar algunas cosas, ponemos estas barreras que no nos permiten avanzar, o que nos permiten de repente crecer como personas. Otra idea es que esas barreras mentales la mayoría de veces no son reales, sino que son propios de nuestros pensamientos, que de repente pueden estar de forma automática, o que tenemos cierta influencia de nuestros amigos. Un ejemplo, de repente podríamos mencionar, ¿qué pasa con esa persona del salón de clases cuando era presencial, que yo no necesariamente conozco, pero mi amiga, mi amigo me dijo que es así o asá, y desde hace años yo no la trato bien, o no quiero hablar con esa persona, pero no la conozco, simplemente siento un rechazo porque mis amistades ya tienen un rechazo? Entonces, en esos momentos no estamos siendo muy empáticos, no estamos teniendo, por ejemplo, tolerancia a ciertas cosas que nos pueden incomodar. Y en lugar de prestar atención a la posibilidad de conocer una nueva persona, de practicar mi comunicación con ellos, de repente de desarrollar esa capacidad de interrelacionarse con otras personas, que en el colegio es la forma en la cual todo ser humano va practicándola mucho más rápido. Y entonces eso te va a servir ¿para qué? Para que cuando tú termines el colegio de repente puedas ir a un centro de estudios o puedas ir a trabajar, te vas a relacionar con otras personas que no te conocen. Entonces, si yo no lo practico,
no va a ser fácil relacionarme, no va a ser fácil de repente hablar con personas que no conozco, me va a costar y me voy a sentir incómodo. Entonces yo te sugiero que en estos momentos tomes en cuenta este punto y sobre todo en la vida tenemos que ser un poco más empáticos y más tolerantes con los demás, ¿no? Para poder, si tanto queremos que este país cambie, los jóvenes son los primeros que tenemos que cambiar en todo esto. Entonces yo les sugiero que no se olviden de esa parte, ¿no? Bien, vamos con el segundo punto que quiero conversar con ustedes. Cuando uno habla de las barreras mentales, a veces tenemos este diálogo interno. Este diálogo interno que a veces no nos deja estar tranquilos o que no encontramos algunas respuestas. Entonces, ese diálogo interno que yo puedo tener puede darme algunas respuestas que me digo muchas veces y que no necesariamente me voy a sentir bien. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que tú te puedes estar diciendo en estos momentos y que no necesariamente te está yendo bien, ¿no? El primer punto es cuando decimos no sé qué es lo que quiero. A ver, no sé qué es lo que quiero. Hay personas que, por ejemplo, les es difícil elegir. Hay otras que, por ejemplo, les gustan demasiadas cosas. Y hay otras que no tienen muy claro qué cosa les hace ser felices. Entonces, en esos momentos yo creo que lo importante es definir a mí qué es lo que me puede llevar a ser feliz. No te digo que mi felicidad sea igual a la tuya ni la de ustedes hacia sus papás, porque recuerden, cada persona es diferente, cada persona siente y piensa y percibe las cosas distintas. Entonces, que para poder sentirme bien es importante que tú puedas definir exactamente qué es tu prioridad máxima para ser feliz, ¿no? Una de las cosas que se te recomienda es que puedas creer en ti. Si no crees en ti, entonces te vas a bloquear y, por ejemplo, en los estudios, en el colegio, no te va a ir tan bien si es que uno no reconoce que es capaz de hacer las cosas. Un problema con los chicos cuando llegan a quinta de secundaria es que no saben qué elegir después cuando acaban, por ejemplo, acaban quinto y dicen voy a estudiar o voy a trabajar, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Entonces ten en cuenta que ese chico muchas veces pasa por esa situación, pero es porque no logra reconocer en qué cosa es lo que le hace sentir bien y qué cosa tiene la capacidad para hacerlo, y cuando lo hace lo disfruta, ¿no? Entonces tome en cuenta esto. Si un chico estudia y saca buenas notas, se siente bien. Si uno no estudia tanto y saca una mala nota, no se siente tan bien. Entonces la clave sería en esa autoestima. Si yo logro entender de que hay cosas que necesito mejorar y que simplemente poniéndole un poco más de mi esfuerzo, entonces va a ser mucho más fácil que en un futuro yo sepa elegir. Ahora, como consejo, ¿qué cosa hacer, por ejemplo, si es que yo no sé qué es lo que quiero? 3 cosas que te pueden servir. La primera es que puedas encontrar la clave para yo decir, esto en mi vida es lo que me va a hacer feliz. Entonces, si yo logro identificar exactamente esto es lo que quiero como objetivo, ya tengo un primer paso ganado. 2. Trata de evitar los errores más comunes, que son de repente ceder, por ejemplo, a que mi amigo dice que si yo estudio esto o trabajo acá me va a ir bien. Puede ser que a esa persona le vaya bien, no necesariamente a ti te va a ir igual, porque recuerda que cada uno piensa y siente diferente. Y el tercer punto tiene que ver con crear un sistema que sea paso a paso para poder identificar qué opciones vas teniendo y si esas opciones que se están creando son las mejores para ti. De esa manera va a ser mucho más fácil que en un futuro tú puedas elegir qué es lo que quieres. 2. No sé por dónde empezar. No te preocupes, si tú eres una de las personas que ya sabes qué quieres en un futuro y cómo conseguirlo, entonces ya tienes un gran paso avanzado. Si de lo contrario eres otra persona que de repente no sabemos mucho por dónde empezar, no te preocupes, es normal. Lo que se te sugiere es siempre ten un plan de acción. Ese plan de acción puedes apuntarlo y seguirlo y analizarlo. ¿Cómo puedo yo conseguir lo que deseo? De repente objetivos que puedan servirte. Este año yo quiero mejorar mis notas, quiero llevarme mejor con mis compañeros, pero ¿qué cosa voy a hacer? No se trata de dejar las cosas sueltas, sino cómo lo voy a lograr. Entonces, si yo no sé por dónde empezar, vamos a darte 3 ideas que te puedan servir, ¿no? La primera podríamos a definir cuál es el objetivo puntual en el cual tú quieres conseguir, ¿no? Así como te había mencionado, hoy día, este año, por ejemplo, me he ido mal el año pasado en matemáticas, puedo mejorar en matemáticas.
no me ha ido muy bien de repente en mi casa, siento que mis papás no me están escuchando, entonces de repente puedo tener un plan de acción para tratar de cambiar con eso, puedo intentar hablar con ellos, puedo sentarme a hablar, de repente me estoy llevando mal con mi hermano, con mi hermana, pero hacer algo. Ahora, tengo que definirlo. El siguiente punto podríamos mencionar de que una vez que ya lo tienes definido es ¿qué puedo hacer yo para llegar más rápido a conseguir eso? Del punto A al punto B. Si yo quiero hacer eso, ¿cómo lo voy a hacer? De repente, si conoces a personas que lo han hecho, les ha ido bien, preguntarles y, oye, ¿cómo fue la manera que tú lograste conseguirlo para que puedas reducir los tiempos y las cosas salgan mejor para ti? Y el tercer punto que te podríamos mencionar podría ser de que te des cuenta que cada 3 meses sería lo recomendable que marques como un periodo de tiempo para poder ver cómo has evolucionado, si es que te ha ido bien o no, y en caso necesites replantear algunas cosas, ¿no? Es como marcar un hito, y este hito, por ejemplo, mi primer objetivo, ok, en el año es sacar una buena nota, pero de repente en estos primeros 3 meses trata de mejorar la nota del año pasado, los 3 de acá a todavía medio año, ya mejorar ese primer paso que ya di, pero ponlo por hitos. De esa manera te vas a sentir mejor, va a mejorar tu autoestima y te vas a dar cuenta que estás progresando. Eso te va a ayudar también a motivarte y que puedas seguir adelante. 3. No tengo tiempo. Es impresionante cómo hay personas que sí logran organizarse y hay otras personas que les cuesta un poco más. A ver, yo creo que si una persona no tiene tiempo, tiene que considerar algunos factores. El primero sería, tienes que tener en cuenta, no tienes tiempo para todo. De repente porque no vas a tener tiempo para todo, pero sí vas a tener tiempo para lo que es importante. Entonces tienes que definir qué cosa es urgente y qué cosa puede esperar. Si yo no estoy dispuesto a separar de repente y organizarme y darle mi sentido de prioridad a las cosas, entonces lamentablemente ahí voy a perder tiempo. Hay que darse cuenta que si no estoy dispuesto de repente a dejar de contestar el celular porque estoy haciendo una tarea y quiero observar el mensaje, entonces si yo no quiero renunciar a ese celular, a esa red social o a ese videojuego que de repente me distrae, entonces obviamente el tiempo va a ser muy corto y no voy a poder cumplir con todo lo que quiero. Entonces, cuando hablamos de tiempo es importante que te organices y que te des cuenta de que cuando uno se organiza y planifica y tiene el control de la situación, va a ser mucho más fácil que puedas cumplir tus objetivos. De esa manera, esa barrera mental que tú no se puede estar diciendo, yo no tengo tiempo para hacer las cosas, nunca me salen bien porque no puedo, no sé en qué momento lo voy a hacer, no sé en qué momento. Dejemos atrás ese tipo de pensamientos que no nos ayudan, porque sí puedes hacerlo. Empecemos a creer más en nosotros, empecemos a darnos cuenta que esas barreras mentales que han estado apareciendo antes en mi vida, a partir de ahora ya no van a estar. Entonces, para eso vamos a hablar, por ejemplo, de cómo vamos a quitarnos esas barreras mentales. Puntualmente vamos a hablar de algunos puntos que son importantes que no los cometas para que tu vida sea mucho más fácil. A ver, el primer punto que podríamos hablar para quitarnos esas barreras mentales que nos están obstruyendo y no nos dejan avanzar sería deshazte de la culpa. Deja de estar echándote la culpa. A veces la palabra culpa no la entendemos bien y nos va a llevar a un camino en el cual uno se siente mal y, por ejemplo, no nos permite hacer cosas, hace que uno lo inhabilite. Entonces, de repente, esa palabra culpa, ¿qué te parece si la cambiamos por la palabra responsabilidad? Si yo cambio esa palabra, vas a ver que, aunque solamente puede ser una palabra, va a sentirse diferente. Y no es que tengas la culpa, tú simplemente cometiste un error y ahora tienes la responsabilidad de cambiar esa situación por ti. Y te lo debes a ti. A ver, otro punto. Elimina los pensamientos que no te sirvan. Esos pensamientos que suceden, tenemos que tener en claro que los pensamientos, cuando vienen de la mano con las emociones, son lo que nosotros llamamos sentimientos. Entonces, si yo no controlo ese pensamiento, va a activar mi emoción y no necesariamente me voy a sentir bien. Entonces, ten cuidado con eso. Cuando estés pensando, date cuenta que tus pensamientos no los dejes de llevar uno tras otro, sino que deténlos y trata de distraerte con otra cosa. Por ejemplo, si sacas una mala nota en el colegio, no significa que, ay Dios, salí mal en esto y otra vez me va a ir mal.
Entonces ya te estás adelantando a una situación que ni siquiera te has dado cuenta que tú la puedes controlar, ¿no? Otro punto que podríamos mencionar sería el dejar de criticarse, por ejemplo, ¿no? El autocriticarse. A veces somos los jueces más severos con nosotros mismos y nos comenzamos a culpar y comenzamos a decirnos cosas que no necesariamente nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces, esa parte de autocriticarte tendríamos que dejarlo a un lado y darte cuenta que también tienes cosas positivas. Es mucho más fácil si ustedes se ponen a pensar cuántas cosas positivas tienen. Les va a costar más pensar que si yo les hago la pregunta cuántas cosas negativas tienen. Estamos tan acostumbrados a siempre decirnos las cosas negativas y no valorar las cosas buenas que hacemos ni cómo le estamos mejorando las cosas, que eso hace que la vida sea mucho más dura para nosotros, y quien nos está poniendo esa barrera somos nosotros mismos, ¿no? Otro punto que podríamos mencionar de repente es quitarnos esa necesidad de tener la aprobación de los demás. No siempre vas a encontrar que todas las personas nos van a decir que estás haciendo bien o que nos apoyen en nuestras decisiones, sino que hay momentos en la vida que cada uno tiene que tomar su propia decisión, ¿no? Otra idea sería quitarse los pensamientos o creencias irracionales. Yo, por ejemplo, el año pasado no me fue bien en un curso, y entonces, si el año pasado no me fue bien, ¿por qué me va a ir bien si me toca la misma profesora? No se trata de eso, sino que de repente en ese momento no le presté atención necesaria y no le dediqué lo necesario para después ver los resultados. Tú eres capaz de realizar cualquier cosa que tú te lo propongas, pero tienes que empezar a creerte en ti y darte cuenta que las cosas no van a caer solas. Cuanto más tiempo inviertas, mejor te va a ir, ¿no? Y ya para tener una idea un poco más clara, dejemos de postergar, por ejemplo, las cosas. Otro gran problema y otra gran barrera que a veces nos colocamos es que cuando queremos empezar algo decimos, no, después lo voy a hacer. ¿Quieres hacer la tarea? Ya, en la tarde lo hago, en la noche lo hago, el fin de semana lo voy a hacer, y al final se pasan los días, hago otras cosas, y cuando llega ya el fin de semana, es domingo, uy, esta semana tengo que entregar y no lo hice. ¿Qué fue lo que sucedió? Es que yo postergo mis responsabilidades. Eso no te va a ayudar y no vas a tener autodisciplina. Entonces, como sugerencia, usa un cronograma, de repente coge un cuaderno, coge una hoja, prográmate los días, lunes, martes, miércoles, y pon tu fecha, día y hora en qué momento lo vas a hacer y que tú lo puedas cumplir. De esa manera, si yo veo el papel, entonces yo ya sé que sí o sí tengo que hacerlo, y eso me va a ayudar a que yo pueda tener una disciplina para cumplir mis cosas, ¿no? A ver, y por último, cambiar esa idea de que esa creencia de que uno es el producto de su pasado. Ten en cuenta de que si mi mamá de repente o mi papá no le gustaba un curso o no era bueno en el colegio, necesariamente a mí no me va a ir bien así, igual en ese curso. O si en mi familia no ha habido muchos deportistas, a mí nunca me va a ir bien en el deporte. Esos son ejemplos, pero la realidad es que cada persona es diferente. Si en su momento a alguno de nuestros familiares no le gustó un curso, no necesariamente a nosotros nos va a ir igual, sino que tenemos que darnos cuenta y respetar que cada persona es diferente y toma sus propias decisiones. Esperamos que esta información les pueda servir. Bien, para ya ir terminando, quiero dejarles esta última actividad para que ustedes se diviertan y ver cómo están con el tema de las barreras mentales. Lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar dos imágenes y van a tener un minuto para encontrar 8 diferencias que puedan existir. Vamos a ver si es que en un minuto logran encontrarlas, y lo más importante es que lo puedan intentar. Vamos a ver cómo les va. ¿Cómo les fue? ¿Lograron encontrar las 8? Bueno,
Lo importante es que lo intenten y que no pongan una barrera de limitarse a ustedes, sino que se den cuenta de que cada vez que se te presente en la vida una oportunidad o un desafío, lo tomes como tal. Cuanto más desafíos tú logres afrontar, va a ser mucho más fácil aprender nuevas cosas, siempre pensando que ese desafío nunca me haga daño a mí ni a otras personas. Esa clase de desafíos no se toman, pero si son otros, como por ejemplo ese que les acabo de poner, inténtenlo, diviértanse y no se sientan mal si es que no lo logran. Al contrario, la próxima vez lo haré mejor. ¿Cuántos obtuve? Bien, obtuve 3 y nada más. No, obtuviste 3 y me siento bien por haber obtenido 3 y lo voy a seguir practicando y la próxima vez voy a poder conseguir más. Que las barreras mentales no nos limiten de aquí para adelante, sino que podamos tener en cuenta que no tenemos que estar pensando siempre en todo, sino que darnos cuenta que podemos controlarlo, ¿no? Bueno, esta información llegó gracias a ¿quién? A Refinería de la Pampilla Repsol, que gracias a ellos desde hace 14 años podemos estar con toda la juventud de Ventanilla. Esperamos de que la sesión les haya gustado y en la próxima sesión vamos a hablar de un tema que es importante, que se llama las emociones mixtas. Como a veces hay emociones que están compuestas por otras dos y que va a ser mucho más fácil que yo pueda identificarlas para darme cuenta por qué me estoy sintiendo de esta manera, por qué me siento así. De repente atrás de esa palabra hay otras dos que no me estaba dando cuenta y así se van a poder conocer mejor y de repente van a poder afrontar mejor una situación que no necesariamente ustedes sabían cómo hacerlo. Bueno, esperamos que todos estén bien y que se cuiden. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.